Hola amigos, nosotros somos The Accurate Collective o el colectivo preciso, somos un sistema de TID parcial y psicólogos. Nuestra área de interés en la psicología es el área de trauma, de abuso infantil especialmente. Últimamente nos hemos interesado más por la adolescencia también. Lo vemos como un puente, un gran e importante puente entre la infancia y la adultez, y justamente esta película, Intensamente 2, le da justo en el blanco a esta idea que se tiene últimamente en la comunidad científica de la adolescencia y su gran importancia en la construcción de la personalidad y, en general, en la construcción de significados que nos van a permitir crecer y avanzar y vivir una vida adulta mucho más plena y saludable. Vamos a leer un poco, vamos a estar leyendo nuestro script porque #amnesia. Hoy vamos a explicar algunas cuestiones de la película que no hemos visto que sean abordadas como tal, que consideramos que son muy útiles para comprender nuestras propias vivencias humanas, además de interesantes porque pues quienes hemos visto la película quizá nos quedamos con algunas dudas. Vamos a hablar de por qué Riley tuvo una crisis ansiosa, según lo que sabemos de su pasado y su personalidad, y sabiendo también que ella no parece tener un cuadro clínico de trauma, aún habiendo pasado por eventos desestabilizantes que vimos en la película 1, y vamos a hablar de estos eventos más adelante. 2. Vamos a hablar de la esencia de la adolescencia y su gran importancia en el adecuado desarrollo humano, así como el gran papel que tiene el aburrimiento en el humano. Esto segundo lo queremos hablar porque muchos han cuestionado por qué pusieron a Ennui, y para nosotros tiene todo el sentido del mundo. Les queremos como compartir la importancia de este personaje. 3. Vamos a explicar el final desde una perspectiva de disociación e integración, que esto es un tema clave en la comprensión de la literatura y teorías diversas que hay de trauma. Para hablar de la crisis existencial de Riley, vamos a empezar por la ligera reflexión de quién es Riley. Ella ha sido caracterizada desde la película 1 como una niña feliz por sus padres e incluso por ella misma. Podemos ver cómo alegría es la emoción líder en su sistema de emociones. Esto, por supuesto, impacta la forma en la que ella ve la vida y lo que ella espera de sí misma. Ella espera de sí misma responder de forma alegre a cualquier situación que venga de la vida. Esto lo podemos ver en la 1 cuando están discutiendo sus papás y ella empieza como a jugar hockey, creo que con un calcetín o una almohada, ¿no? También en su familia parece haber una ligera como tendencia a evitar las emociones incómodas utilizando el humor, por lo que ella se esfuerza constantemente en mantenerse contenta. Algo que de la película 1 a la 2 mejora mucho, y esa es la trama principal de la película 1, como alegría se da cuenta que es necesario también sentir otras emociones. No es necesariamente malo que se use el humor como una herramienta de regulación, siempre y cuando sea para disminuir la intensidad emocional y luego poder abordar el problema, y no se use como una forma de evitar por completo el problema o el hecho de enfrentarlo, procesarlo, reflexionar al respecto. Pero, pues dado que en esta segunda película, por ejemplo, Alegría se la pasa mandando muy lejos los recuerdos incómodos, encontramos que estos recuerdos no están siendo procesados y almacenados en la memoria a largo plazo de sus recuerdos. Esto deja a Riley con huecos, y a la hora de necesitar alcanzar ciertas memorias para poder dirigirse en su propia vida y tomar decisiones informadas, se encuentra con falta de información. Esto lo podemos ver cuando ella se encuentra con incoherencias dentro de sí misma a la hora de valorarse a sí misma, a los demás y al mundo. Por ejemplo, al manejar la ansiedad y la vergüenza, ella se desborda de pensamientos confusos, detonando emociones intensas, evocando creencias y comportamientos que entre ellos son incoherentes, y son incoherentes con quien ella considera que es y con quien los demás consideran que ella es. Queremos aclarar que las crisis existenciales y estos episodios en donde necesitamos reacomodar nuestros contenidos mentales son normales. Suelen aparecer en momentos de grandes cambios en nuestra vida, como lo es la adolescencia, o en este caso, en estos eventos que nos causan una sensación de pérdida y luto. Podemos notar que la pérdida de sus amigos
La pérdida de la familiaridad en su vida es un tema sensible para Riley. En la primera película ella perdió su hogar y sus amigos y ella lo vio como que esta pérdida fue de forma abrupta. Y ahora en esta segunda película sucede algo similar. Sus amigas le informan que a ellas dos amigas les han asignado una escuela preparatoria distinta que a Riley. Inmediatamente podemos notar cómo para Riley esto es un detonante muy fuerte y este es el inicio de ese caos mental que va a venir en los siguientes días. En nuestra opinión, aun cuando Riley tiene muchos errores en el manejo de estas dificultades que llevaron a esta crisis existencial y al eventual ataque de pánico y toma de decisiones cuestionables a través de la película, consideramos que fue necesaria e incluso adaptativa esta crisis existencial para reacomodar contenidos mentales y regresar a un equilibrio. Y ese equilibrio se ve cuando todos estos recuerdos y memorias que Alegría había mandado súper lejos, estos regresan y otra vez son tomados en cuenta y como agregados a la historia de vida de Riley y por supuesto a la formación de su personalidad. Y nosotros no caracterizamos estos eventos como eventos traumáticos debido a que Riley tuvo el apoyo para atravesarlos, tuvo el espacio de procesarlo y sí lo procesó, sí le dio con procesar nos referimos a que agregó esas memorias a su memoria de largo plazo, las hizo suyas, las comprendió, las aceptó y son eventos de referencia que ella sigue tomando para continuar tomando decisiones a lo largo de su vida. No es algo que ella hizo a un lado o que le esté causando flashbacks o detonantes tan fuertes. Como clínicamente significativos no lo vemos así. El hecho de que ella se haya detonado cuando sus amigas le dijeron, oye, tenemos otra prepa diferente a la tuya, es algo normal, no es algo necesariamente un detonante necesariamente traumático. Todos en la vida solemos detonarnos ligeramente con ciertas situaciones que se asemejan a situaciones incómodas y que consideramos negativas del pasado y que pues obviamente nos da miedo, nos frustramos y sentimos que ay no, esto va a pasar otra vez. Eso es normal. Ahora hablemos de la esencia y finalidad del periodo de la adolescencia y de qué sirve el aburrimiento. Vamos a citar muchísimo este libro que es del autor Daniel Siegel, se llama Brainstorm y habla del poder y el propósito del cerebro adolescente. Cómo navegamos los años adolescentes tiene un impacto en cómo viviremos el resto de nuestra vida. Los cambios en el cerebro, sobre todo de los primeros años adolescentes, configuran 4 cualidades que son la esencia principal del cerebro adolescente. Uno es la búsqueda de novedad, otro la mayor interacción social o mucho más interés por la interacción social, otro es una intensidad emocional aumentada y otro es la exploración creativa. La búsqueda de novedad emerge de un impulso aumentado de buscar recompensas en los circuitos cerebrales, creando la motivación interna de probar cosas nuevas y sentir la vida más plenamente. Esto es algo positivo. Muchas veces puede traer dificultades como lo es el uso o el abuso de sustancias, el meterse en problemas por hacer cosas que nos traen como esta sensación de adrenalina que no pensamos a la primera, pero bueno, en general en realidad esto es algo bueno. Esta exploración creativa viene con una expansión de un sentido de conciencia al aumentar nuestro pensamiento lógico y abstracto y entonces empezamos a cuestionar el status quo y nos aproximamos a los problemas con estrategias que son fuera de la norma. De aquí la parte positiva. Los adolescentes tienen una facilidad muy grande, muy poderosa de ver el mundo con ojos muy diferentes. Los que somos ya pasamos esa etapa de adolescencia y somos adultos, incluso adultos jóvenes, ya nos volvemos un poco más como rígidos en nuestra forma de pensar. Solemos hacer siempre lo mismo, lo que se espera, lo que se pide, y los adolescentes se salen mucho de eso, lo cual es fabuloso porque eso permite que su crecimiento sea distinto de generaciones anteriores, esperemos sea un crecimiento mucho más positivo y su toma de decisiones sea mucho más productiva para el mundo.
Podemos ver cómo el aburrimiento lleva al adolescente a buscar constantemente nuevos estímulos y descubrimientos, equipando su mente para estar abiertos a nuevos aprendizajes y creaciones que pueden impactar al mundo de formas distintas y mejoradas. Si bien en la película no está tan marcado esto, se fueron más hacia que el aburrimiento es más como de X y el sarcasmo, lo mencionamos para que ustedes no piensen que es una emoción que se agrega de forma gratuita, sino que es un aspecto muy importante en esta etapa de la vida. Algo que nos encanta de la alta significancia de esta etapa es el impacto que tiene en la creación de un mundo mejor. El buscar nuevas y mejores formas de solucionar las cosas de forma más consciente nos permite ir por la paz y la comunicación asertiva, y esto lo podemos ver hoy en día como cada generación de jóvenes apunta más hacia ello. Hoy en día hablamos mucho más de la salud mental, de la validación de las dificultades de otras personas, de la no discriminación, de hacer acomodaciones para los demás e incluir a todos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a explicar un poco de qué pasó al final de esta segunda película. Seguimos citando un poquito a Daniel Siegel. Los bloqueos en la integración, en este caso de memorias, nos ponen en un periodo de caos y rigidez, desbordándonos con emociones, pensamientos, imágenes y memorias fuera de nuestro control. Cuando hablamos de rigidez, nos referimos a esto es así, blanco o negro, que es lo que hacía ansiedad, ¿no? De que decía que si no hago esto, no voy a tener amigos y mi vida va a ser un desastre. Fin, así es, esto es un hecho, ¿no? Así lo marcaba, hasta eso lo volvía una creencia importante dentro de Riley. Esto también de lo del caos lo podemos ver muy adecuadamente en la película cuando todos esos recuerdos que estaban ahí como alejados de repente le caen encima en forma de pensamientos que necesitan procesarse. Pero entonces Riley se detona por esta confusión de tantos pensamientos incoherentes que no están procesados y que se sienten como pensamientos frescos, memorias fresquecitas, salidas del horno. Y entonces ella empieza como a agitarse y a sentirse muy mal porque todas estas emociones y sensaciones negativas del pasado, todas le están llegando al mismo tiempo. En vez de ella procesar la emoción incómoda una por una, todas las quiere procesar al mismo tiempo y son incoherentes y el cerebro está como en super shock y eso termina en un ataque de pánico. Que, por cierto, gran parte de la confusión de Riley tiene que ver con el quién ella considera que es y su comportamiento. Ella, por ejemplo, se considera una buena amiga y entonces empieza a actuar de forma muy alejada de esto de ser buena amiga, ¿no? En nuestra vida diaria hay muchos aspectos de nuestra experiencia y cuando les permitimos acercarse a nuestra conciencia, les prestamos atención y podemos ver sus cualidades únicas y luego las conectamos, desarrollamos un sentido del yo coherente, que tiene sentido. Incluso podemos ver como aunque esto esté en contra de esto, aún así en mi historia de vida tiene sentido que estas dos cosas existen al mismo tiempo. Se trata de vincular los distintos elementos de nuestro ser consciente en un todo armonioso e incluso comprender la naturaleza de nuestra conciencia, que es esto de entender que, bueno, es posible que yo sea una buena amiga, pero aún así me comporte en ciertas ocasiones de una forma contraria a esto. No es que el existir estas dos situaciones sea lo que pueda causar caos, sino el hecho de que estas dos cosas no se hayan asentado en conjunto como algo que tiene sentido, eso es lo que causa ese caos muchas veces. El poder hacer todas estas conexiones de nuestra vida y distintos aspectos de nosotros, incluso los que parecen no tener coherencia, ayuda muchísimo a regular nuestras emociones y desarrollar una mente clara y flexible. Estos son dos resultados primordiales de la integración. Esto lo vemos en el final de la película cuando las emociones abrazan la personalidad de Riley y cuando sus amigas la perdonan y la aceptan tal cual es, llevando a Riley misma a aceptar todo su yo, su nuevo yo, que muchas veces es difícil de lograr, y llevando a Riley a darle un sentido a todo esto que ocurrió. Si bien no se ve directamente esto, podemos inferir que Riley comprende, esperemos, que tiene sentido que al haber ocurrido esto de que sus amigas iban a ir a otra parte, ella empezó a sentirse como un poco molesta, como cierta apatía hacia ellas y pensando, bueno,
pues, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues si ustedes se van a ir, pues yo me voy a buscar nuevas amigas de una vez, ¿no? Ya para qué sigo con ustedes, ya no tiene sentido. O sea, quizá Riley empieza a ella a entender que tenía sentido que ella se comporte así, aunque no haya sido la forma adecuada de manejarlo, pero ya le da sentido, ya no es como, ¿por qué soy así? ¿Qué me está pasando? Estoy loca, ¿no? Sino es como, ok, esto tiene sentido que haya pasado así. Las incoherencias de nuestras creencias y comportamientos muchas veces no pueden ser inmediatamente modificadas y llevadas a una coherencia, por lo que es la aceptación sin juicio y con compasión lo que más nos ayuda a sentirnos en paz con ello y no entrar en caos. Ahí vemos la finalización, ahí vemos que esa es la finalización del ataque de pánico de Riley y que ella entonces empieza a buscar regresar a un estado de alegría. Esto no, les decimos, esto que Riley hace de intentar siempre regresar a un estado de alegría no es que sea algo malo. El problema es cuando quieres regresar de una forma forzada, sin haber abordado todas estas emociones y necesidad de procesar pensamientos y sensaciones y eso a tiempo, en tiempo y forma, y te quieres como saltar esta parte y simplemente hacer de cuenta que esto no pasó, ¿no? El regresar a un estado de alegría, de hecho, es algo bastante adecuado para esa situación. Nosotros lo vimos como algo que tiene mucha coherencia. Ella ya había pasado por todo esto y ahora como que ella se sintió así como que ya todo tiene sentido, mis amigas me perdonan, entiendo quién soy, me acepto y pues es hora de jugar, vamos a ello, ¿no? Nosotros vemos el desenlace de esta película como una referencia de un futuro prometedor que tiene Riley para manejar situaciones de pérdidas similares, como por ejemplo lo que será probablemente el irse a la universidad, siendo estos eventos, los de la película 1 y la 2, evidencia para sí misma de lo que ella es capaz de afrontar y resolver, lo cual nos parece fabuloso porque en realidad ella ha procesado en la película 1 y en la 2 un tema muy grande y muy difícil que es el de la pérdida y luto, sobre todo de amigos, porque recordemos que en la adolescencia la familia, su importancia se reduce y empieza a ser mucho más importante el socializar y el conectar con personas más de nuestra generación, ¿no? Con amigos, con compañeros. Por último, queremos comentarles como ciertas críticas que tenemos a la película, o bueno, dos inconformidades como generales que tenemos con la película. Una es que sentimos que ciertas escenas y frases estaban algo apuradas. A nosotros algo que nos gusta mucho de Intensamente es que tiene estas como punchlines, como ciertas frases que dices, justo en el cora. Y muchas veces sentimos que no nos permiten, no nos dan el suficiente tiempo para que se asiente el impacto y el significado de lo dicho. Sobre todo, por ejemplo, cuando dice alegría, algo así como, tal vez uno siente menos alegría conforme crece. Siento que no le dieron ese espacio a la frase de respirar antes de cambiar a otra cosa. Eso nos hubiera gustado muchísimo, porque esa frase como que nos pegó mucho después de que la escuchamos, como que, y que hubiera estado bien que nos pegara más en ese mismo momento de la película. La otra cosa con la que no estamos tan conformes es que sentimos que se desperdició un poco a Ennui y no se representó tan bien, que es lo que ya les hemos comentado. No se le dio ese espacio merecido y la importancia y la verdadera utilidad que tiene. Nos pareció un personaje de lo más genial, nos encantó su personalidad, nos hubiera encantado que le dieran más ese papel de la búsqueda de exploración y creatividad, o que tal vez lo dejaran así pero que le cambiaran el nombre a Desinterés, porque para nosotros fue más como desinterés más que aburrimiento. Y finalmente, solo queremos hacer la observación de que esta no es una película para niños pequeños. No porque sea inadecuada, ¿no? Sino porque esta idea de tener dos tramas distintas, una dentro de la otra, es mucho más compleja de comprender y conectar de lo que parece. Quizá un infante de unos 8 o 9 años ya sería más o menos capaz de comprenderla más y de que le impacte de forma significativa en su vida. Pero bueno, cualquier niño en realidad yo creo que puede disfrutar las escenas en general porque pues, son interesantes y muy dinámicas y tienen colores muy bonitos y los personajes son muy graciosos, ¿no? Pero no creemos que en realidad vayan a comprender al 100% su contexto. Y pues nada, esperamos que esto haya sido bastante explicativo, de que les haya dado como una comprensión de cómo fueron pasando las cosas, sobre todo de por qué fueron pasando las cosas
y de la importancia de que esto le haya ocurrido a Riley en su vida, consideramos que estas situaciones de crisis son muy importantes en la vida, son necesarias, terriblemente incómodas y desearíamos que no existieran, pero nos ayudan a encontrar un nuevo camino. Sobre todo muchas veces ocurren cuando se está formando un nuevo yo y nos estamos aferrando al antiguo yo, y este nuevo yo tal vez traiga cosas que no nos encantan o que no nos gustan, pero traen cosas que muchas veces que son necesarias para enfrentar estas nuevas etapas de nuestra vida. Entonces, pues, si quedan con alguna duda o quieren comentar algo, lo pueden dejar en los comentarios. Y pues nada, bye.